analizando, por ejemplo, algunas partes, podría decirse, difíciles de entender, curiosidades por eso, porque en algunas cosas hay dificultad para entenderla, y siempre nos falta aquel que cree sabérselo todo y pone su pensamiento por sobre lo que la Biblia quiere realmente decir, forzando a la Escritura a decir lo que no está diciendo. Entonces, bueno, por eso tomamos unos 15 minutos más o menos para hablar un poquito acerca de estas curiosidades que, si bien no tiene que ver con el tema principal, pero sí va aportando jueves tras jueves en la formación y en el conocimiento de la verdad. Bueno, algunos hermanos me alcanzan lo que para ellos representa una duda, una curiosidad. Quiero dejar la puerta abierta. Si por ahí usted tiene alguna de estas cuestiones que le cuesta entender o entiende que es algo difícil de comprender y quiere acercármelo, bienvenido sea, y en su debido tiempo lo vamos a ir poniendo jueves tras jueves. Hoy quiero hacer una lectura sobre algo que está en Génesis capítulo 6 y que ha dado no solo que hablar, sino hasta formar una idea distorsionada, rara, y es más, es afirmada con una veracidad que cualquiera la cree. Eso es lo peor de todo, ¿no? Que si alguien se detiene un ratito y los escucha, dice, sí, mira qué cuestión. ¿Por qué? Porque generalmente están avaladas estas cosas o fogoneadas o llevadas, por ejemplo, hoy en día con el tema de las transmisiones, y bueno, las iglesias han hecho de estas plataformas un lugar donde cada uno puede decir lo que quiere, ¿vio? Entonces, no está de más pegar un repasito. Entonces, gente que tiene muchos seguidores se encarga de anunciar y enseñar esto que voy a leer, pero de la otra manera. Bueno, yo le leo el pasaje y le voy a decir cuál es la interpretación que generalmente se saca de esto, y después le voy a dar mi propia interpretación. Vuelvo a repetir, usted sabe, hermano, que mi propia interpretación pasa ¿por dónde? Por un estudio consciente de la palabra de Dios, donde se invierte mucho tiempo. Uno no lee la Biblia mientras va en la bicicleta, sino que se toma un tiempo para leerla, estudiarla, consultar una cantidad de comentaristas que la gran mayoría no son contemporáneos, sino que son hombres muy probados que vivieron hace siglos y que han tenido una postura firme en toda la palabra de Dios. Entonces uno va haciendo ese relevamiento, ¿no? Para mantener una línea que, vuelvo a repetir, algunos van queriendo torcer. Por ejemplo, Génesis capítulo 6. Bueno, usted sabe que Génesis comienza en los 2 primeros capítulos con la creación de la tierra, ordenarla y demás, el hombre y las demás cosas. Capítulo 3 relata el pecado, el ingreso del pecado, la caída del hombre y el ingreso del pecado en el mundo. Después, bueno, capítulo 4 y capítulo 5 se encargan de hablarnos acerca de las descendencias de los hijos de Adán, porque en definitiva de allí venimos todos. Y también, en definitiva, de allí iba a venir el Salvador, Jesucristo, porque cuando el hombre peca y Dios lo reprende, le dice a la mujer, la simiente de la serpiente, o sea, la descendencia, aquellos que iban a ser los instrumentos de Satanás, aquellos reprobados que no aceptan y que no tienen a Dios en cuenta, a ellos se les llama la descendencia. La línea de Caín sería, dice, la simiente de la mujer te herirá en el calcañar, o sea, en el talón, pero tu simiente la herirá en la cabeza. O sea, la descendencia, iba a venir Cristo el Señor
iba a herir de muerte a Satanás en el Calvario. Entonces, las descendencias, por eso va a valer esta aclaración, las descendencias eran muy importantes. Por eso tenemos en la palabra de Dios registradas las descendencias. Si usted, por ejemplo, lee San Mateo, el capítulo 1, ahí empieza de manera regresiva, desde Cristo hacia atrás, hasta llegar a esta línea, para mostrarnos que hay una descendencia. Y la descendencia siempre fue importante en la palabra de Dios. Entonces de eso se trata hasta este momento. Llega el capítulo 6 y no es que sale disparado para cualquier cosa, sigue con lo mismo. Sigue enseñándonos qué pasa con la descendencia de unos y de otros. ¿Qué es lo que sucede? El primer hombre cayó en pecado, luego viene Abel y Caín, Caín mata a su hermano, y Dios levanta una descendencia de otro hijo que nace de Adán, que es Set, los que fueron llamados después los setitas, que se les llama setitas a los descendientes de Set, y caininitas a la descendencia de Caín. Entonces llega el capítulo 6 y nos dice la palabra de Dios: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Bueno, y ahí el capítulo 6 continúa hablando acerca de la maldad que se fue multiplicando, y si usted sigue leyendo aparece Noé, el llamado de Noé, Dios lo prepara y luego viene el diluvio. Hasta ahí está todo bien. Ahora, de estos primeros 4 versículos, ¿qué es lo que se ha sacado? Se ha sacado una creencia que hubo una relación sexual entre ángeles y las hijas de Dios, de las hijas de los hombres. Y de allí, de esa relación sexual entre ángeles y mujeres, salieron gigantes, que les llaman los Nefilim. Entonces, como que la maldad en el mundo fue traída de esta manera. Y hay hombres, vuelvo a repetirles, predicadores de renombre, que han escrito libros y lo anuncian. Por ejemplo, John MacArthur en su libro y en la Biblia que él tiene como comentarios, precisamente él afirma que esto fue así, y otros tantos más, que Miguel Núñez, Armando Alducín, afirman esta teoría que de una mezcla, una rara mezcla entre seres espirituales y seres humanos. Afirman, por ejemplo, yo le voy a dar los fundamentos que dan estas personas y después vamos a hacer las debidas aclaraciones. Argumentos. El argumento número 1 que dicen es que el término hijos de Dios en el Antiguo Testamento siempre se refiere a ángeles y no a seres humanos. El segundo argumento que presentan es que el término hebreo para gigante es nefilim y que significa ángel o demonio. El argumento número 3 dice que estos ángeles son los que se refiere Judas en Judas capítulo 1, bueno, el único capítulo que tiene, en el versículo 6 y en el versículo 7, ¿para qué me sirve a mí esto? Para conocer, y llegado el caso, para que no hable cualquier cosa. No es así, porque también hay una trampa detrás de esto. Judas versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, asocian
lo de Génesis 6 con este pasaje. Y segunda de Pedro capítulo 2, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4, que dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces toman estos versículos para fundamentar esto. Y también Job capítulo 1, cuando dice que un día vinieron todos los hijos de Dios a presentarse delante de Dios y entre ellos estaba Satanás. Entonces toman esto como para fundamentar que lo de Génesis 6 eran ángeles. El cuarto argumento que presentan es que al ser espíritus incorpóreos, tomaron cuerpos de humanos y de esa relación ángel-humano nacieron los gigantes. Y de esos gigantes, por ejemplo, dice que en segunda de Samuel hay uno de ellos. Bueno, segunda de Samuel, capítulo 21, hace mención de un hombre que era grande, extremadamente grande. Segunda de Samuel, capítulo 21, era. Segunda de Samuel, a ver. Acá está, sí, capítulo 21, versículo 20. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Bien. Entonces, y el argumento número 5 que esgrimen es que Satanás quería estropear la simiente de la mujer para que el Mesías no viniera y de esa manera, contaminando la simiente, Jesús no iba a venir. Un tanto rara, ¿no? Pero bueno, yo se lo digo rápido. Si usted lo escucha va a decir, sí que había gigante, che. Y de ahí salieron los demonios y capaz que usted tiene, qué sé yo, algún familiar que es medio raro, dice, che, vos no habrá sido que venís de ahí. Uno se ríe un poquito, pero hay ese principio. Ahora bien, yo voy a dar la explicación. El argumento número 1 dice que, dicen ellos, el término hijo de Dios en el Antiguo Testamento siempre se refiere a ángeles. Lo que yo explico es, no puede referirse a ángeles por el contexto. Génesis 6 no está hablando del mundo espiritual, está hablando de la descendencia de Adán, de la descendencia de Caín y de la descendencia de Set. En ningún momento está hablando del mundo espiritual. Siempre para entender la palabra de Dios, lo he explicado, hay que situarse en el momento, en el lugar número 1. Y número 2, hay que entender el contexto por lo que fue escrito. Entonces lo que dice acá está en el contexto de las descendencias, tanto de Set como de Caín. Entonces no puede estar refiriéndose a que eran seres espirituales. Segundo lo que yo entiendo, si los hijos de Dios eran ángeles, entonces no podían ser capaces de semejante pecado, porque o son ángeles o son demonios. ¿Sí? No hay un tercer segmento de seres espirituales. O son ángeles de Dios, ¿sí? O son demonios. Si son ángeles de Dios no pueden pecar. ¿Se entiende? Si eran ángeles malos o caídos, no se les llamaría hijos de Dios. ¿Podría el escritor inspirado llamarle hijo de Dios a un demonio? ¿Qué piensa usted? Entonces se cae el argumento número 1. El argumento número 2 dice, el hebreo nefilín, gigante, significa ángel o demonio. La explicación es, el término hebreo es nefil, que significa derribador, tirano, patán, gigante. No tanto por la estatura como por la ferocidad y la violencia. El término nefil está dirigido a la
violencia, a la ferocidad que esa mezcla entre los hijos de Dios, los que seguían a Dios, ya lo explicamos, creo que habíamos hablado de una predicación titulada La marca de Set, ¿puede ser? Bueno, ahí habíamos hablado que los hijos de Set comenzaron a adorar a Dios y se apartaron del resto, pero luego se mezclan y esto se produce esta maldad que degenera en el diluvio. Entonces, el argumento de que Nefilín significa ángel o demonio no es verdad, se puede encontrar en cualquier diccionario hebreo y su traducción. El argumento número 3 dice que estos gigantes son los que se refiere Judas y Pedro, que yo se lo leí recién. Entonces mi explicación es que si realmente tiene una explicación en estos textos, entonces Dios se descuidó y originó una mezcla extraña. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios se descuidó entonces? Dios permitió que hubiera esa mezcla demoníaca humana, mezclando la raza humana. Estamos hablando de que Dios se descuidó entonces. Y si se descuidó en aquel momento y pasó como dicen ellos, tranquilamente podría seguir pasando hoy. ¿O no? Entonces diríamos, ¿yo que soy hijo de quién? Usted se ríe, pero si pasó entonces y Dios no pudo controlarlo, ¿por qué no seguirá pasando ahora? Entonces, abrir esos argumentos es raro. Lo otro de este gigante que mencionan como una explicación es un caso singular, es un caso único. Entonces, en un caso singular no se lo puede tomar como modelo y ejemplo para garantizar una doctrina y una enseñanza. Que hubo un hombre, de hecho lo hay ahora, más de una vez ha aparecido alguien con 6 dedos, que es una malformación, pero no tiene que ver con esta relación que estas personas hacen. El punto número 4 dice que al ser espíritus tomaron cuerpos de humanos. La explicación es, Jesús dijo en San Mateo capítulo 22, versículo 30, que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Fue el Señor el que los dijo. El espíritu es incorpóreo. San Lucas 24, 39, cuando Jesús se le aparece a su discípulo y dice, ven, tócanme, ven que hay carne, dice, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Entonces no puede ser posible. El gadareno, cuando Jesús lo va a reprender y echa fuera a los demonios que le dijeron, permítenos ir a ese hato de puercos que están ahí, porque son incorpóreos, necesitan de un cuerpo para poder manifestarse. Entonces, eso no es posible. Y si es así como dicen ellos, que los espíritus estos, o demonios, o ángeles, tomaron hombres, la genética sigue siendo la misma, porque el endemoniado gadareno seguía siendo el mismo hombre. Había un espíritu malo dentro de él, pero la parte humana siguió siendo la misma. Entonces, hermanos, y también el mismo capítulo 6, versículo 4, da la explicación que ya antes de esto que se relate ya había gigantes. Dice el versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron. O sea, esa afirmación de que estos gigantes son producto de la unión de un espíritu con una mujer es totalmente descabellado. Y la explicación completa y definitiva la tenemos en el versículo 3. Siempre la Biblia se explica a sí misma. Mire lo que dice el versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. El problema no lo trajeron los demonios, el problema lo trajo el hombre. El culpable es el hombre. El que va a pagar por el pecado es el hombre. De esta manera estamos desresponsabilizando al hombre. Aquí el texto dice, no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. Entonces no está hablando de espíritu ni de demonios. Y es raro porque si usted mira, y con esto termino, hermano, hoy con el afán de ganar seguidores y demás en las redes sociales, los predicadores, he visto cualquier cosa, figuras como de monstruos, gigantes, y diciendo, acá le explicamos lo de Génesis capítulo 6, y hay una
hay una terrible confusión, pero acá el texto nos está diciendo algunas verdades. Primero es la línea que Cristo vino. Cristo vino de una línea limpia, la línea de los setitas. ¿Se entiende? Segundo, ¿qué está hablando la palabra de Dios? Que el Hijo de Dios no puede buscar pareja entre los que no son hijos de Dios. Tiene que buscar dentro del pueblo de Dios. El problema arrancó cuando empezó la mezcla, cuando se mezclaron. Los setitas se habían apartado, habían idose a vivir a un lado, apartado, y empezaron a ver que las hijas o las mujeres del otro lado eran más lindas o más atractivas o más seductoras o más provocativas que las del pueblo de ellos. Y ahí empezó el problema. Y leí un comentarista que dice, yo les leo lo que él dice y con lo que comparto mucho, ¿no? No es seguro mirar a una mujer por su belleza solamente. ¿Cuántos han muerto por la herida en el ojo? Nadie ha enriquecido tanto el infierno como los rostros hermosos. Qué verdad, ¿eh? Nadie ha enriquecido tanto el infierno como los rostros hermosos. Y ahí lo tenemos a Sansón, vio la belleza de Dalila, y eso es lo que nos quiere explicar Génesis capítulo 6. Nada raro de que demonios y ángeles hicieron todo un lío bárbaro y salió una raza distinta. Eso no tiene nada que ver. La palabra de Dios es simple y sencilla, mi hermano. Pero vuelvo a repetir, hoy con tal de ganar adeptos y seguidores se hace de la Biblia cosas raras. Por eso esto de curiosidades viene a traer un manto de tranquilidad, que no somos hijos de ningún espíritu. Quédese tranquilo, ¿eh? La raza Dios la mantuvo en orden, porque por sobre todas las cosas Dios está. Dios está encima, Él vela. Por ejemplo, un versículo que ellos citan nos explica esta verdad, que Dios está por sobre todo. Job capítulo 1 dice, un día vinieron delante de Dios a presentarse los hijos de Dios. Entre ellos estaba Satanás. ¿Qué nos enseña eso? Que en el mundo espiritual Dios tiene el control. Que Satanás no puede hacer nada sin la autorización de Dios. ¿Queda claro? Eso es soberanía. ¿Qué quiere decir la soberanía? Que Dios tiene el control de todo. ¿Es así? Al afirmar esto, están diciendo que Dios perdió la soberanía. Y eso nunca va a pasar, hermano. Dios siempre fue soberano. Ningún demonio, ningún ángel malvado pudo hacer nada si Dios no lo permitió. Todo está bajo el control del Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos se tienen que presentar delante de Dios. No es que el mundo espiritual hacen lo que quieren, no. Por eso dice Jesús, Él vino a dar libertad a los cautivos. Gloria a Dios. Y Él nos enseñó claramente, el que no es con nosotros es contra nosotros. O estamos bajo el cuidado y el amparo del Señor, o estamos bajo la jurisdicción del príncipe de este mundo. Eso es lo que nos enseña Génesis 6. Que Dios es soberano, por sobre todas las cosas. Y nada, ni nadie, ningún espíritu, ni ningún demonio, por perverso que sea o depravado que sea, va a tomar una mujer y va a engendrar un hijo. No va a pasar nunca eso. Porque Dios es el que rige por sobre toda la tierra y sobre todo el universo y sobre todo lo creado. La soberanía de Dios es total y absoluta. Nunca se perdió. Amén. Entonces, al afirmar esto, me están diciendo que Dios perdió la soberanía. Pero bueno, pensaba tomar 15 minutos y me tomé 20. Ahora sí, pero bueno, le dejo la puerta abierta a aquel que por ahí encuentre alguna curiosidad y diga, ay hermano, que sea algo, razonable. ¿Se entiende? Ahora sí, hermano, continuamos con lo que dejamos el jueves pasado, acerca de la fe genuina y fe auténtica, una fe real. ¿Y qué tal? ¿Cómo está tu fe? ¿Va queriendo? ¿No? Cuando viene la prueba y la lucha ahí, ¿qué tal? ¿Cuál es su respuesta? ¿Se para en el nombre de Jesucristo y enfrenta y no retrocede? ¿O le mueve hasta los tuétanos? Bueno, de eso se trata el estudio, tener una fe, como dijo el apóstol Pedro, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Porque el Señor no tiene acepción de personas, no le dio una fe poderosa a los
a los apóstoles y a nosotros lo que sobra. No, una fe igualmente preciosa que ellos. Y la idea de este estudio es llevarnos hacia esa línea. Bueno, tomamos como ejemplo, por una parte, Saúl, el primer rey de Israel, y lo vimos el jueves pasado, que tenía fe, claro que tenía fe. Fue llamado por Dios, fue lleno del Espíritu Santo, profetizó. Podríamos decir que era un verdadero cristiano, y lógico, porque fue elegido por sobre otros. Dios puso su confianza en él, lo llamó, lo capacitó y lo puso en el trono de Israel para que sirviera. De hecho, 37 años estuvo Saúl siendo rey de Israel. Pero ¿qué pasó con Saúl? Y ahí estuvimos analizando la fe de Saúl. Era una fe basada en los milagros. Y una fe basada en los milagros, no es una fe consistente. No es una fe sólida. No es una fe firme. Es una fe que va a ir y va a venir. Y ahí estaba Saúl, con su fe basada en los milagros. Y vimos algunas consideraciones que tenía ese tipo de fe, pero tenía cero voluntad de Dios en su vida, ya lo vimos el jueves. Tenía cero paciencia, mucha fe de milagro, pero cero paciencia. Tenía mucha fe de milagro, pero cero respeto. No tenía arrepentimiento. Y estaba lleno de orgullo. Había fe, sí, pero tenía todas estas cosas que debilitaron la fe de él a tal punto que no creyó más en Dios. Y apeló a una divina para que le trajera de los muertos a Samuel. Fíjese dónde terminó aquella fe. Tenía fe en milagro y mira cómo terminó. De la peor manera. Entonces no podemos decir, me voy a tomar de la fe de Saúl. No. Pero ahí vimos entonces, empezamos a ver el jueves, el que le siguió, David, que fue elegido de la misma manera que Saúl. Saúl estaba en sus cosas y sin pensarlo, nunca hizo una carrera política, nunca hizo una carrera como para ser una persona de renombre. No, llevó una vida singular, apartada de todo, y Dios lo llama de ahí. De la misma manera pasó con David. David era el menor de los 7 hermanos, él estaba en el campo cuidando las ovejas, nunca en la vida se le hubiera cruzado, ni por imaginación, ni por sueño de que iba a ser rey de Israel. Nunca. Dios lo llama por medio de Samuel, es ungido por medio del profeta, de la misma manera que había sido ungido David. Baja el Espíritu Santo sobre David, 1 Samuel 16, de la misma manera que había bajado sobre Saúl, todo muy similar. Pero empiezan las diferencias. La fe de Saúl era una fe basada en los milagros. La fe de David era diferente, era otro tipo de fe. ¿Qué vimos? Vimos, por ejemplo, el jueves pasado que la fe de David era una fe obediente. La de Saúl era desobediente. La de David era una fe obediente. Y vimos por medio de la palabra de Dios. Segundo, vimos que también era una fe sumisa. Una persona sumisa es aquella que se queda y guarda su lugar. Quédate acá. Bueno, me quedo acá. ¿Por qué? Porque es sumiso a una orden que se le dio. Obedece una orden y guarda el lugar que aquella orden le dijo. Bueno, hemos visto también el jueves pasado por la palabra de Dios que la fe de David también era sumisa. Y también vimos que era una fe ferviente, que no por ser obediente y sumiso se iba a quedar en el molde ante la amenaza de Satanás. Cuando tuvo que obedecer a Saúl lo hizo, cuando tuvo que someterse a Saúl lo hizo, pero cuando estuvo el gigante Goliat delante no le obedeció ni se sujetó, todo lo contrario, saca a relucir una fe ferviente y le dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Jehová te entregará hoy, no dijo, bueno, vamos a ver qué pasa, no, Jehová te entregará hoy en mi mano. Qué linda fe, hermano. Como dijimos el jueves, se plantó con quien se tenía que plantar, obedeció a quien le tenía que obedecer y estuvo sumiso ante quien tenía que estar sumiso. Esa es una verdadera fe. Pero continuemos. También, aparte de ser obediente, aparte de ser sumiso, aparte de ser ferviente, era respetuoso. Segunda de Samuel, capítulo 1. ¿Y por qué vemos esto? Y para sacar provecho nosotros. Yo tengo 2 modelos hoy acá. Tengo a Saúl
y tengo a David. Y yo quiero ser como David. ¿Y usted? ¿O quiere ser como Saúl? Mire que Saúl terminó loco, depresivo y se suicidó. ¿Quiere terminar así? Yo no, yo quiero terminar como David. Gloria a Dios. Entonces, ¿a quién voy a mirar? Y voy a mirar a David. Y voy a leer a ver cómo fue. Porque si a David le fue bien, Dios lo guardó, Dios lo llamó, Dios lo bendijo, lo perdonó tantas veces, lo capacitó y lo llevó a la gloria. Y yo voy a mirar ahí. ¿Verdad que sí, hermano? Entonces, por eso estamos mirando estos pasajes. Segunda de Samuel, capítulo 1. Versículo 14. Ahí es cuando viene este amalecita y le cuenta que lo mató a Saúl. Entonces David le dice, y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? ¿Quién era el ungido de Jehová? Saúl, ¿sí? Pero Saúl lo volvió loco a David. Vio que le conté el otro día que de entrada nomás lo corrió con una lanza y así fue durante años, que lo siguió. Y David ya sabía, por Samuel, que Saúl había perdido la bendición de Dios y que el nuevo ungido era él. Pero mire el respeto que le tenía. Y le dice a este muchacho, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Y primera de Samuel capítulo 24, yo le leo el versículo 6. Pero este capítulo 24 nos muestra una secuencia en la vida de los dos. Saúl lo está persiguiendo a David para matarlo. Saúl se echa a dormir y David lo tiene para matar ahí. Y le dijeron los compañeros de David, mátalo, Dios lo puso delante tuyo. Liquidalo y se termina tu problema. Y mire la respuesta de David. Y dijo David a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Mire el respeto que tenía. Siendo que David contaba, él era el que contaba con la bendición y Saúl no, aún así le mantuvo el respeto. Y hoy vos viste, vivimos en una sociedad donde el respeto se perdió. Pero lo triste es que también dentro del pueblo de Dios falta ese respeto al prójimo, ese respeto a las autoridades. Hoy vos tenés un creyente que sabe 4 versículos seguidos y te divide la iglesia y se cree que es el nuevo ungido, el nuevo San Pablo, y se pone una iglesia porque no quiso esperar el tiempo. Y acá David se mantiene, no, ¿cómo lo voy a tocar? Ese es el ungido. Pero David, ¿ya te acordás que Samuel te dijo que Dios lo eliminó? Dios lo borró de eso, pero él sigue en el cargo y yo tengo que respetarlo. Para el mundo sería un tonto, pero para Dios él contaba con la bendición de Dios. Esa es una fe verdadera, hermano. Una fe que no le falta nada. Y tú y yo debemos mirar esa cuestión. Primera de Samuel capítulo 26, versículo 9. Acá se vuelve a repetir la historia. Vuelve a tener otra oportunidad David para matarlo. Y en el versículo 9 dice, y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Mire el respeto que mantenía este hombre por su superior, a pesar de. ¿Viste? Y a veces pasa, hermano. El pastor tiene que tomar una medida, una disciplina y tiene que explicar de 1000 maneras para que lo entiendan y tampoco así lo entienden. Y más de uno te dice, pero ¿qué se cree que es? Que falta, mi hermano, falta el respeto no solo con el pastor. Hay hermanos que tienen años en la iglesia, una trayectoria de vida,
de un ejemplo, un testimonio, una continuidad, una presencia, de estar siempre, que lo avalan los años, la trayectoria, pero a veces se lo menosprecia y no se lo respeta y no se lo valora. Pero acá tenemos el ejemplo de lo que es una verdadera fe. A pesar de que a pesar de que Saúl estaba en descrédito, aún así hay respeto. ¿Entiende por qué David llegó a ser lo que era? Que no fue una casualidad, fue una sumatoria de puntos a favor. Son los que tú y yo debemos mirar. Debemos tener en consideración estas cosas. Si el pastor o un superior te llama la atención, hermano, agache la cabeza, pero ¿qué me venía a pasar por arriba? No se trata de eso. David podría haber dicho, quisiera que me venía a pasar por arriba, yo cuento con el Espíritu de Dios. Y Dios me llamó a mí, maté al gigante y también matémoslo y terminémoslo y terminemos esta novela de Saúl que ya está terminado y voy a reinar yo y listo. No. Él guardó su lugar y con el respeto que habla. Bueno, y fue paciente también. Fue paciente porque sabiendo que él era el elegido, dijo, no es el tiempo. Cuando Dios quiera, Él va a acomodar las cosas. ¿Y cuánto que debemos aprender en esto? Nosotros que queremos todo rápido, queremos que Dios nos abra las puertas ahora, que enseguida se solucionen las cosas, y que oro y que Dios responda. Hay que tener paciencia. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Pero dice, bueno es esperar. Empieza así, en silencio, pero bueno, hay que esperar. Y sí, hay que esperar. David tuvo que esperar. Y usted sabe que llegó el momento. Y cuando llegó el momento de que su archienemigo murió. Ahora sí, le avisaron que Saúl murió. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Quién me para? Vamos ahora. Que se arme un asado nacional, fiesta, que se terminó, ahora no me persigue más, y tomá y tenés. Dios hizo justicia, ¿dónde está el que me perseguía? Pero ahí mantuvo la fe prudente y nos deja con la boca cerrada o abierta. Abierta de asombro y cerrada para aprender. Segunda de Samuel capítulo 1. Llega este muchacho y le dice, Saúl murió. Acuérdese que apenas arranca David, ¿se acuerda que lo leímos el otro día? Que dice, y Saúl no miró con buenos ojos a David desde ese día. ¿Se acuerda que lo leímos? O sea, le agarró bronca de entrada a Saúl a David. Y muchos de esos años se lo pasó persiguiendo a David, Saúl. Persiguiendo y con odio. Y David se pasó años huyendo de acá. En una oportunidad, Saúl ya lo tenía arrinconado y se escapó y se metió entre los filisteos, David. Y para que no lo reconozcan, porque David le había matado a su jefe. O sea, David era el que había matado al paladín de los filisteos, que era Goliat. Mirá si lo reconocían. ¿Qué hacían? ¿Le iban a dar la llave de la ciudad? Y no, lo despechugaban, entre todos, seguro. Entonces dice que David se hizo el loco, se dejó crecer la barba y dice que andaba por las calles bamboleándose, dejaba caer la baba por la barba para que lo tenga por loco, porque claro, si me voy para allá me mata a Saúl. Si estos se dan cuenta, me matan ellos, así que encontró el camino de hacerse el loco. Linda manera de zafar, No me va a tomar el ejemplo de Saúl, Bueno, ¿viste que algunos hacen así cuando hacen un delito grave, un crimen? Se hacen el loco. ¿Para qué? Para que digan, no es punible, no es psicológicamente apto. Sí, para recibir la pena, pero para hacer lo que hizo fue bien psicológicamente apto. Para hacer. Yo me acuerdo de uno que venía acá a la iglesia. No de un loco que venía a la iglesia, no, le voy a contar, porque si fuera así había muchos, pero bueno. Vio que fui bueno, dije que venía. ¿No? Este trabajaba en un frigorífico y, bueno,
Claro, se ve que quería comprar la casa y no tenía para comprar la casa. Entonces le hace juicio al frigorífico. Y le hizo un juicio grande y se hizo loco, que producto de trabajo, o sea, producto de haber trabajado ahí me enloquecieron, dijo. Bueno, él había trabajado acá en la iglesia en un par de obras de Navidad, de actor, y se ve que se lo tomó bien a pecho y le salió bien. Le hicieron varias juntas médicas y los convenció que estaba loco. Tiene que ser, ¿eh? Porque las juntas médicas no son, para ese caso, no son traumatólogos o dermatólogos, son psiquiatras, acostumbrados a tratar ¿con qué? O sea, la vida es de un psiquiatra la vida es una locura, ¿no? Porque de eso se trata. Entonces varias juntas médicas le hicieron y el tipo le mostró que estaba loco. Y le ganó el juicio y fue y se compró la casa y no estuvo más loco. Anduvo re bien como si nada y se curó de la locura. Y bueno, así, capaz que lo leyó acá Y capaz que Dios me bendijo imitando a David. Bueno, y David hizo eso, se disfrazó de loco y se hacía loco y así, porque Saúl lo iba a matar. Lo tenía acá entre ojos. Y lo persiguió. Pero ahora, hermano, ahora le avisan que Saúl se murió, lo mataron. Ya está, vos sos el rey. Tenía que mandarlo a llamar Samuel, vení, juntemos la gente y listo, ya está. Y le avisan, y miren lo que pasa. A ver, vos tenés alguien que... ¿Por qué todos tenemos en la retina y en la memoria a alguien que alguna piedrita nos tiró? Otros tenemos a alguien que nos tiró varias piedritas. Otros tenemos varios que nos tiraron una montaña de piedritas, entonces no te olvidás. Y, viste, genera esa... Y te dicen, che, ¿viste que te volvió loco toda la vida? Sí, se remurió. ¿Y qué sale de ahí? Vamos a ser honestos, por favor. ¿Qué sale? ¿Una lágrima? Pues sí. Esa sensación de... O alguien ahora que te está enloqueciendo la vida, ¿no estaría bueno que venga una malecita y te diga, vos sabés que se remurió? Y vos decís, gracias Señor, ahora soy libre, ahora sí voy a poder andar. Y miren lo que pasa acá. A ver, 1 Samuel capítulo 1. Bueno, vio que leímos recién el 14, que le avisó y David le dijo, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Y sigue, dice, y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Y escuche, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser, un libro de cantos que había. O sea, lo que va a hacer David ahora es dar una enseñanza y una lección anti-rencor, anti-raíz de amargura. Cómo limpiar un corazón y dejarlo limpio sin ninguna raíz que lo pueda arruinar. Él podría haber dicho, vamos, todavía, se terminó, y Dios hizo justicia. Y no, hace esta endecha. ¿Endecha qué era? Un lamento que se hacía en los velorios y que se lamentaba el fallecimiento de. Entonces, David compone esta endecha. Ahora, ¿usted qué pondría si tiene que hacer un poema, no sé, una endecha, porque se entera que su peor enemigo se murió? ¿Qué pondría ahí? ¿Qué sé yo? Muerto el perro, se acabó la rabia, arrancaríamos, ¿no? Con algo así. Claro, seamos honestos, ¿viste? Porque... Pero mira acá empieza David, versículo, dice, y mandó que se enseñase a los hijos de Judá. He aquí, está escrito en el libro de Jaser. Y mire lo que dice tan derecha. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. Mire el concepto del que lo persiguió. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes?
no lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos, montes de Gilboa. Ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiese sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones, hijas de Israel. Llorad por Saúl. ¿Quién os vestía de escarlata con deleite? ¿Quién adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro? ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío. Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. ¡Qué ejemplo, hermano! Tapa la boca. El concepto con el que termina, del que lo buscó para matarlo hasta el último día. Llora David, porque lo reconoció como un superior, como alguien que fue usado por Dios, como su líder, como su rey. ¡Qué fe que tuvo, che! Digna de admirar y de imitar. Hoy que cuánta gente, que muere otro, qué sé yo. He conocido gente cercana que se ha muerto su padre y que se llevó mal y, gracias a Dios, menos mal que se murió, ya está, se terminó. Esa es la respuesta del corazón cargado de odio y de enojo. Pero no puede vivir un corazón con odio y con no puede vivir. Y David lo sabía. David sabía que había una trampa que Satanás le tendió. Y David, por medio del Espíritu de Dios, porque no fue la sabiduría de David, recuerde el texto que nos está llevando en estos días. Él es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer, por su divina voluntad. El Espíritu de Dios le aconsejó, David, sacá. Hay una raíz que puede, sacala. Perdona todo, limpia el camino, ya está, pasó. El tiempo de Saúl pasó. Que no quede rencor. ¿Y cuántos corazones quedan cargados de rencor y de bronca, hermano? Que no han perdonado al que le ofendió y murió y así quedaron. Dice el libro de Hebreos capítulo 12, mirad bien. A ver, capítulo 12, versículo 15. Gloria, bendita la palabra de Dios, que nos guíe por este camino, hermano, del perdón, de la pureza y de la limpieza, porque si queremos contar con la bendición de Dios y no hay perdón en nuestro corazón, no va a ser posible. Vamos a poder ir, buscar, rebuscar, escapar por 1000 lugares, pero la única manera es buscar el perdón de Dios. Aleluya. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una raíz de amargura, de enojo, de bronca que haya quedado por el pasado, por un daño, un maltrato, una mala relación, una pelea, un alejamiento, una discusión. Lo que sea, pongámosle lo que sea, con razón o sin razón. David no tenía razón para haber dicho, ya está, se terminó. Porque David era el elegido por Dios, era el que contaba con la bendición de Dios y Saúl era el réprobo. Entonces David podía haber dicho, listo, se terminó. Sin embargo, David, por la guía del Espíritu, entiende que había una trampa ahí. Y dice, vamos a tomar la pala de punta, acabamos y vamos a sacar todo vestigio de enojo que pudiera quedar allí. Y toma, mi hermano, y elabora esta endecha. ¿Cómo lo cataloga? No como un criminal, desobediente. Dice, como valiente, como fuerte,
como que nunca retrocedía. Esa es la manera, hermano. Oh, bendito Dios. Yo creo que él dijo, si Saúl estaba en el trono hasta este día es porque Dios lo permitió. Y él obró en consecuencia. Y es lo que a veces no entendemos, que las cosas se suceden así porque Dios permitió que así sucedan. Y estas cosas que suceden así en tu vida y en la mía, no siempre pasan de la mejor manera. Quizá hay cosas que te están pasando que no la entiendes y que te hacen mal. Acá está este hombre, él no lo entendía la actitud de Saúl. Y le hacía mal, claro que le hacía mal, pero él no respondió con bronca, con enojo, con pelea, con agresión. Él respondió, como vimos recién, con obediencia, sumisión, respeto. Lo valoró también, aun cuando murió, en lugar de alegrarse, se lamenta. Dice, hijas de Jerusalén, lloren todas porque el valiente se murió. ¡Qué nivel! Che, yo lo miraba estos días, digo, qué nivel el de David, pero no es un escalón que subió porque lo pusieron forzadamente. Fue el proceso de una vida consagrada. Las cosas no suceden así por casualidad, sino por causalidad. David fue lo que fue porque hubo un seguimiento, una vida progresiva, una progresión en sus actos. Entonces vemos a David con la bendición de Dios, que Dios lo bendijo, 40 años en el reinado, le dio libertad de todos sus enemigos, libertó, David le entrega a su hijo Salomón. Acá cuando lo agarra David, Israel estaba dominado por todos lados, filisteo por donde mire. Cuando David termina su reinado y muere y le entrega el reino a Salomón su hijo, Israel había sido libre de todos sus enemigos. No solo que había sido libre, eran tributarios de Israel. Le pagaban a David para que no los eche. Entonces Dios estuvo con David, claro, pero ahí te das cuenta por qué. ¿Y por qué a veces nosotros nos cuesta tanto? El corazón. Este es el problema. El corazón pronto, rápido para guardar rencor, para acordarse de, sí, pero vos te acordás el 13 de mayo de 1993, siendo las 4 de la tarde, creo que era 4:04, 4:10. Vos me dejaste plantado, ¿viste cómo somos para esas cosas? Y para reprochar y para echar en cara. Ahí podría haber hecho otro canto. ¿Dónde estás, el que me perseguía? ¿Qué sé yo? A mí me hubiera salido esa palabra. Y dale, vení ahora, vos que me perseguías, vos y tu lanza, y ¿qué pasó? Y no, sin embargo, mira cómo no tenemos que aprender de esta fe. No tenemos que con esta fe golpear la nuestra y decir, Señor, creo que me falta. Me falta ser más sumiso, me falta ser más obediente, me falta ser más paciente, me falta ser más prudente. Che, si yo quiero contar con la bendición de Dios, valorar, podría haber quedado en el corazón de Saúl, podría haber quedado una raíz que lo arruinara el resto de su vida. Sin embargo, él lo corrigió ahí. Oh, Señor, danos, Padre, de esa prudencia. Él borra todo recuerdo, lo borra, hermano. Con esa endecha borró todo recuerdo de pequeñas heridas que el difunto Saúl le había causado. Oh, bendito Dios, ayúdanos, Señor amado. Quiero transmitirle algo que he rescatado de algunos comentarios acerca de esto. Habla uno de que él borró, David, todo el maltrato con el que había sido llenado. Dice, lo llena uno de pesar cuando llegan estos momentos, hermano, de que muere alguien con el que hubo una diferencia. Este hermano dice, lo llena uno de pesar el que está en este espíritu, ¿no? De pesar por cualquier palabra desagradable que haya dicho o cualquier acto desagradable que pueda haberle hecho.
y lo perdona y lo deja. Y dice de David, pero debe haber sido un corazón mucho más generoso que el común, el que tan pronto pudo deshacerse de cada pizca de amargo sentimiento hacia Saúl, que pudo borrar en un gran acto de perdón el recuerdo de muchos largos años de injusticia, opresión. Y concluye, qué hermoso aparece el espíritu del perdón bajo la luz, bajo tal luz. Sin embargo, cuán difícil les resulta a muchos ejercitar este espíritu en cualquier caso, y mucho menos en todos los casos. Cuán terrible trampa puede ser para nosotros el espíritu implacable, y qué terrible obstáculo para la comunión pacífica con Dios, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Qué reflexión, hermano. Porque ella no podía hablar más con Saúl. No podía llamarlo y decirle, bueno, Saúl, hagamos las paces, porque ya había muerto. David no va a la divina Endor para decirle, ven, me lo trae a Saúl para decirle, bueno, te perdono. Él cerró su propio corazón. Sacó el rencor de su propio corazón. Trabajó. Como dije recién, qué tristes aquellos que ha partido un familiar con el que estaban disgustados y mantienen ese rencor. Dios no permita que sea tu caso. Acá tenemos el ejemplo de uno que fue perseguido. Saúl fue implacable con David. Malo. Lo persiguió hasta en las cuevas. David terminó escondido en una cueva varias veces. Porque lo persiguió y lo persiguió. Y en lugar de dar un grito de alegría, larga un llanto. ¿Te das cuenta, mi hermano, que el espíritu del cristiano debe ser un espíritu superior al del mundo? Che, si venimos a la iglesia y no somos mejores que el mundo, ¿para qué estamos acá? Digo, ¿qué hacemos acá? Si después nos enojamos igual que el de afuera y guardamos rencor igual que el de afuera y estamos, no sé, en la cola del supermercado y dice uno, sí, mi abuelo se murió, ese viejo me amargó la vida y no viera, y el cristiano dice, sí, el mío también. Menos mal que se murió, sí, ya está, y dice, listo. ¿De qué sirve eso? ¿Para qué venimos? Si no venimos acá para ser diferentes y ser mejores que otros, con lo que tenemos el Espíritu de Dios dentro nuestro, ¿se entiende, Iglesia de Cristo? Jesús que dijo, ejemplo os he dado, para que como yo anduve ustedes también anden. Jesús ahí está en la cruz del Calvario, abajo le están gritando de todo. Si eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas? Impostor, traidor, mentiroso y todas las cosas que le decían. Jesús levanta la cabeza y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ese camino. Pero no fue una palabra solamente de Jesús porque era el Hijo de Dios, porque ese es el Espíritu de Dios. Esteban, cuando es apedreado, hace exactamente lo mismo. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que están haciendo. Y acá David cierra su problema con el que le amargó la vida. ¿Puedes hacer eso con el que te amarga la vida? Ah, no, hermano, no estoy en esa línea. ¿Y qué está esperando para ir ahí? Digo, porque Jesús fue claro, si no perdonan las ofensas, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará las tuyas. Entonces hay un problema puntual, que si yo no cierro las diferencias con el otro, aunque haya muerto, no estamos hablando de que se vaya al espiritismo a llamarlo, no, acá David ni siquiera intenta, él el problema lo tenía en su corazón y él lo cierra ahí. Entonces hay un desafío, y claro que lo hay un ejemplo, esta es una fe aprobada, yo quiero ser aprobado, y usted también procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ahora te pregunto puntualmente, con aquellos que te ofendieron y te dañaron y te arruinaron a lo mejor tu niñez, tu juventud, tu adolescencia o tu trabajo, qué sé yo, siempre ha habido uno que ha venido contra uno. ¿Ha pasado así contigo? ¿O tuviste la suerte de no ser el... Todos tenemos uno. Todos tenemos un Saúl en nuestra vida que nos ha querido amargar y Saúl no perdía días de oportunidad e iba tras David constantemente y todos hemos tenido un Saúl en nuestra vida que nos persigue y daño o hablando, qué sé yo, cada caso es diferente. ¿Vio? Yo tengo varios que han pasado y por eso también el Señor me habla también a mí y a cada uno de los que estamos acá. Yo quiero contar con la bendición de Dios. Entonces no puedo mirar y decir, sí, con aquel ya está, no me lo mencioné y te lo mencionó, ya, me sacaste la gana de comer. ¿Por qué tiene que ser así? Mira a este hombre. Y vuelvo a repetir una de las cosas que digo permanentemente. ¿Por qué está esta historia acá? ¿Qué está ahí para mostrarnos, no sé, un cuadro pintado por Van Gogh? No, está acá para que tú y yo vayamos por esa línea, la línea del perdón. Pero mirá lo que te digo, no vino Saúl, nunca Saúl le vino a pedir perdón. ¿Qué hacía? Cuando se arrepentía le decía perdoná, pero para traerlo más cerca y tenerlo más a mano. Pero nunca hubo un arrepentimiento de Saúl. Nunca Saúl le fue a decir, David, estoy arrepentido, perdóname por todo lo que hice, mira, yo te dejo el reino a vos porque yo soy indigno y vos sos... Nunca pasó. Pero viste, la carne esta, ¿qué dice esta carne? Que venga arrodillado a pedirme perdón. Hasta que no venga arrodillado. Y no tiene que ser así. No tiene que ser así. Dios, yo lo voy a perdonar el día que venga acá. Y que me camine 10 metros de rodilla. Ahí lo voy a perdonar. No tiene que ser así. Tiene que partir de tu corazón. Identifica esta noche quién te hirió, quién te amargó tu vida. Y actúa como Saúl. Mirad bien. No sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ojo con la raíz de amargura. Viste, somos prontos para anotar en una tabla de piedra el daño que nos hicieron. Pero aquí el Espíritu de Dios se eleva con un hermoso ejemplo y nos llama al desafío. Yo en esta noche me imagino al Espíritu de Dios diciéndonos, vení, por acá tenés que caminar. Vení, vení, vení. Y vamos a ver ese camino que está poco transitado. ¿Viste cuando vos vas a cruzar un campito? Que el campito tiene años. Hay un sendero que ya se hizo. No hay una vereda, pero hay un sendero. ¿Por qué? Porque todos van por ahí y ya lo marcó. Pero este no está el sendero marcado, porque pocos son los que andan por acá. El sendero del perdón, el de limpiar el corazón con viejas heridas y decir, Señor. Y ahí está lo que Jesús dijo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Orad, dice, orad por los que te persiguen y ultrajan y dicen de todo, orad. Bendecilo y no lo maldigas. ¿Es fácil? No, es difícil. Porque sale a relucir el enojo, la bronca, el recuerdo, la memoria. Te taladra el cerebro con lo que te hicieron y no te deja avanzar. ¿Y cuánto cristiano está detenido en el tiempo porque no perdona lo que le hicieron, no sé, hace 20, 30, 40 años? Y no quiere perdonar y no quiere dejar. Ahí David limpia su corazón. Levanta esa, no es una oración, no. Era una endecha. Y dijo, ahora que esto se enseñe a los hijos de Israel. ¿Qué? El canto. Más que el canto, la línea por dónde ir.
¿Qué le está diciendo? ¿Recuerdan cuando Dios nos llamó y por Moisés nos dijo que íbamos a ser una nación santa? De sacerdotes santos y que íbamos a ser diferentes. Bueno, David dice, enséñenle a Israel, este es el camino, porque el mundo camina por el otro la vereda. El mundo camina por el camino del enojo, la bronca, la división, la separación. Y ahí dice, con vos. Y se terminó y no vale nunca más, me cambio de apellido. Y no quiero saber más nada. Pero acá David nos da una lección, hermano, para cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué hacemos con aquellos que nos han herido, lastimado, dañado, nos han agredido? Y quizás el corazón está lleno de marcas y de cicatrices que no cierra. ¿Viste que la cicatriz te recuerda? Todos tenemos cicatrices, ¿no? Yo tengo la mano llena de cicatrices. Y me acuerdo de esta, y de esta, y de esta. Y la miro, me acuerdo de esa vuelta que me abrí. Y a usted le pasa lo mismo. La cicatriz te dice, hey, acá estoy. ¿Te acordás que un día? ¿Te acordás? Y ahí está. Pero David, ¿qué hace? Sacó. No quiero que esto me persiga. Se eleva y va por arriba. ¿Te animarás? Esta es una fe aprobada. Acá vemos un hombre con una fe aprobada. Obediente, sumisa, ferviente, paciente, respetuoso, perdonador. Ay, hermano, hasta ahí ya. Puede que trate de trabajar la obediencia, la sumisión me cuesta, pero la puedo trabajar. Ferviente, por ahí me da gana. Respetuoso, bastante. Paciente me cuesta, pero lo vamos a lograr. Ahora, perdonador. Y, hermano, porque usted no sabe. Usted no sabe lo que me hizo. Usted no sabe el daño que me causó. Sí, yo no lo sé, pero tu Padre lo sabe. Tu Padre que está en los secretos, el que está en los cielos, Él lo sabe. Y Él te dice, vení, este es el camino. ¿Querés ser feliz? ¿Querés contar con mi bendición? Te dice Dios, vení, transita por acá. No está muy transitado este camino. Está lleno de yuyo. Porque pocos son los que andan por acá. Pero el que pasa por acá va a contar con la bendición de Dios. Que el Señor nos bendiga. Pero si el apóstol nos dice, miren bien, quiere decir que puede haber. ¿No? Miren bien. Miren bien. No sea que haya alguno con un corazón así, que brotando alguna raíz de amargura lo estorbe y así va a contaminar a otros. No es tiempo de reproches y reproches, porque me hizo, me dijo, porque usted no sabe, no, mi hermano. Si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará tus ofensas. Y la oración modelo dice, precisamente esto que dice acá, el texto que le leí. Quiere decir que esto todos los días tenemos que revisarlo. ¿Está tu corazón libre de ofensa? ¿Has perdonado a aquellos que te han herido? ¿Estás libre, hermano, hermana? Si no es así, no vas a poder avanzar mucho. Tus días van a ser un día bien, otros mal, y a veces no va a entender el por qué. Más de una vez te va a pasar que no va a entender por qué. Y no sé, ¿cómo anda, hermano? Más o menos. ¿Y por qué? No sé. Porque estoy bien de salud. Bueno, la economía no tiro manteca al techo, pero bien, por lo menos.
en la familia no estamos peleados, estamos bien. ¿Y qué le pasó? No sé. ¿No será que? ¿No será que hay una montaña de ofensas que Dios todavía no te perdonó porque no has perdonado a otro? No pensaba terminar así, honestamente le digo. Yo en mi cabeza lo había armado para otra cosa e iba a ir por otro lado, pero quiero ser sensible a la voz de Dios y tal vez por algo el Espíritu de Dios me lleva por este lado. Quizá haya algún corazón que esté muy dolido con alguien. Ese alguien puede ser, qué sé yo, no sé, un vecino, un pariente cercano, un compañero de trabajo, qué sé yo quién, no sé. Tu esposa, tu esposo, tu papá, no sé quién. Pero no es tiempo de ir con el reproche y el reproche. Porque cuando vinimos a Cristo, Él no vino con el reproche. No lo hizo entonces, pero tampoco lo hace ahora. Cuando pecamos, ¿no vamos a Él a pedir perdón? ¿Sí? ¿Y Él qué hace? ¿Otra vez vos? No, ya está. No, basta, no hay más. ¿Alguna vez pasó así? ¿Verdad que no? El que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor. Pero hermano, hermana, tomemos el ejemplo de este gran hombre, que lejos de esbozar y descargar, un psicólogo que le hubiera dicho, David, aprovechá y descargá todo. Vomitá toda la bronca que te quedó adentro, abrí la boca y dale la bocanada de enojos y desahogate. Sacá todo lo que tenés adentro, así sos libre. No, David escuchó la voz del Espíritu. Que Dios nos bendiga en esta tarde, hermano. ¿No? ¿Qué cosa, no? Quizá haya en esta noche algún corazón en este estado. Quizás entre los que estamos acá haya alguien que no puede cerrar, no puede perdonar. Pero hermano, era mi papá o mi mamá, mi abuelo, mi tío, pero ya se murió. Y acá pasó también. Saúl se murió, le dijeron. Y él lo cerró de la mejor manera, limpiando su corazón. Bueno, quiero dejar que el Espíritu de Dios haga la obra. Si este es tu caso, mi hermano y mi hermana, ve por el camino de David. Vayamos por este camino. Y de este camino encontraremos la bendición de Dios. Porque este hombre fue ampliamente bendecido por Dios. Pero ¿te das cuenta que no fue la casualidad? No podemos decir, che, qué suerte que tuvo David, ¿eh? Mirá, vos siendo un pastorcito de ovejas, mirá la suerte que le tocó en la vida. No fue eso. Fue un llamado divino, gloria a Dios. Y Dios nos llamó a nosotros, amén. Fue una llenura de Dios. Lo llenó con su espíritu. Y Dios nos llenó con su espíritu también a nosotros. Dios le dio la gracia a David. Y Dios nos da la gracia. Pero él tuvo que poner manos a la obra. Y responder como un hijo de Dios tiene que responder. Y tú y yo debemos responder como un hijo de Dios tiene que responder. Venimos acá para ser mejores. Si no nos sirve, hermano. Si no somos mejores ciudadanos, si no somos mejores esposos, mejores padres, mejores hijos. Allá afuera tenemos que dar ejemplo de que Cristo vive en mí. No podemos andar a las peleas, los gritos, los insultos, las amenazas. O juramentando o deseándole el mal al otro porque me agredió. Debemos ser distintos. ¿Por qué? Porque si decimos que Él está en nosotros, tenemos que andar como Él anduvo. Esa es la línea, esa es la fe que no retrocede. Cuando alcancemos esa fe, va a venir viento, tormenta, prueba, enfermedad, lucha, necesidad, y te vas a mantener firme porque estás parado sobre la roca que es Cristo. Que Dios nos bendiga en esta noche. Nos ponemos de pie, iglesia del Señor. Aleluya. Bendito Dios y bendita la palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito Dios. Vamos a pasar al servicio de ofrendas y diezmo para la obra de Dios.
como decimos siempre, si usted no es miembro de la iglesia, no se sienta comprometido. Esto es algo que los miembros de la iglesia sabemos cómo funciona y cómo es. Y lo hacemos por varios motivos. Alegría, reconocimiento, gratitud, obediencia, fe. Todo eso rodea al cristiano cuando da para Dios, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, en esta noche estas ofrendas que vamos a dar para ti, Señor amado. Tú sabes que lo hacemos con gozo, con alegría y de todo corazón, Señor, porque de lo recibido de tu mano te damos. Sí, Señor. Bendice a cada ofrendante, Padre. Que tu mano de gracia y de bendición esté sobre cada uno. Bendito, Señor, y que tu provisión no falte en ningún hogar. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cantamos, hermanos. Dame fe, oh Señor, dame fe.